Bien, continuamos por acá, para que no se nos haga muy larga la noche. Lo que les dije, no esperen un nivel de diseño ni siquiera cercano al que presentó Gerardo. No se avisó el estándar de diseño y pasan cosas como estas. Esta charla yo la presenté en una conferencia hoy es 26, justo hace 2 meses en Barranquilla, hablando de la evolución de los editores de código, pero en 2 meses pasan muchísimas cosas en IA. O sea, veníamos hablando justo cuando llegamos acá con algunos de los que habían llegado, de que podemos hablar del inicio de la IA y de la revolución. Estamos hablando hace 2 años nada más. Y parece que han pasado 10, 15 años. Bueno, ¿quién tiene acá que trabaje con desarrollo más de 5 años trabajando con desarrollo? Más de 5 años. ¿Más de 10? Bien, algunos de ustedes van a recordar algunas cosas. Es que no quise llegar allá porque yo justo estoy cumpliendo los 15 años, entonces no quiero especificar. Justamente eso, antes de hablarles y entrar en materia con la charla, quiero contarles un poquito de quién soy. Yo no estudié informática, yo no estudié ingeniería, yo estudié diseño gráfico en la universidad. Spoiler, no lo terminé. Y trabajé para muchas empresas de diseño. En mi ciudad, yo soy de San Cristóbal, Venezuela, cerquita de la frontera con Colombia. Y varias de las cosas que aprendí en diseño me sirvieron. La gran mayoría no, pero hoy yo sí noto de que puedo llegar más lejos. Yo estoy enfocado al lado de frontend actualmente. Pero eso me ha servido para ser muy criticón, detectar mucho los detalles, el pixel perfect, quizá no a nivel radical, pero sí me ayuda mucho a identificar cuando hay un error, cuando le puede afectar a algún usuario, porque soy usuario de muchas aplicaciones y me gusta, así no las utilice o las necesite, instalarlas, probarlas para ver qué cosas están haciendo, ya sea en tecnología, sea en diseño o sea en cualquier funcionalidad que podamos sacarlas para nuestras aplicaciones, para mi trabajo, para proyectos personales, etc. Entre esas cosas de diseño, yo soy muy fanático del fútbol, en mi ciudad se ama mucho el fútbol y tenemos el mejor equipo del fútbol venezolano, modestia aparte, y yo hice una web de fútbol y esa web en ese momento, año 2009, era la única web de fútbol venezolano que no era de la capital, que no era de Caracas. Entonces, eso hizo de que se abriera un mercado nuevo, que la gente consumía medios tradicionales y tal, pero a mí me sirvió para conocer el desarrollo de software. Yo hice una página web simple en WordPress. Todavía le sigo teniendo cariño al WordPress, gracias por la risa al WordPress. Le sigo teniendo cariño. WordPress pagó muchos años el arriendo, pagó muchos años la comida, así que le tengo muchísimo cariño. Me llevó a viajar por Sudamérica, vine a Chile 2 veces, fui a Argentina, fui a Colombia, fui a Bolivia. Genial la experiencia, amé a la gente de allá, pero no la recomiendo si sufres para respirar porque es muy difícil respirar en La Paz. Todo esto gracias a Google AdSense, ahí está el chiste. En esa época, estamos hablando del año 2009, 2010, 2011, AdSense pagaba muy bien. Y estoy hablando de un nicho pequeñito que no tenía tanto competencia, entonces los anuncios eran bastante. Todos los viajes esos los alternaba con la radio, trabajé en fútbol también con la radio y eso me llevó a viajar. En paralelo salían clientes de desarrollo de páginas web y yo dije, sí, yo soy experto, yo hago páginas web, porque había hecho una. Y era la mía, el cliente, y cuando salían clientes que, estamos interesados en una página web, yo mismo me ofrecía los servicios y salían clientes. Y así fui aprendiendo, no solamente PHP, CSS, fui tratando de empujarme hacia ese lado. Yo ya había hecho unas pasantías en la Universidad de Diseño Gráfico como diseñador web, hoy se conoce como diseñador UX o UI, Web Visual Designer. Hay muchísimos nombres para lo que era el diseñador gráfico para web, hace 15, 16 años. Ahora trabajo en Globan hace 3 años y medio, lidero un equipo de 16 personas para una aerolínea súper importante en Europa y por NDA no puedo decir cuál es. De todo desde acá, desde Globan, tenemos parte del equipo acá en Santiago, parte del equipo en Medellín, en Bogotá, en Buenos Aires, en Córdoba y Montevideo. De esas nos toca viajar, a algunos líderes técnicos nos toca viajar a algunas ciudades. Yo ya he ido a Buenos Aires y a Montevideo con el equipo de trabajo. Y han venido gente de Medellín, ha venido gente de Bogotá, ha venido gente porque Santiago es como el núcleo de este cliente que se trabaja y todos vienen para acá cuando hay los releases grandes a producción, pases grandes a producción. Antes de trabajar en Globan, acá en Chile, trabajé para una empresa que manejaba las redes sociales y todo el contenido digital, una agencia de marketing que manejaba clientes como los que están ahí abajo, Lollapalooza, Banco de Chile, Gourmet, clientes bastante importantes, y yo era el de la página web. Entonces yo lideré el equipo de web y de aplicación
para Lollapalooza, el último Lollapalooza antes de la pandemia, que fue el de 2019, que ese estuvo muy, muy bueno. Pero ya está bien de hablar de mí, a lo que vinimos. Vamos a hablar de evoluciones de cosas, pero de editores de código. Y hay que ir muy en el pasado. Así como me siento tratando de hablar de la evolución de esto, excepto los 4 que levantaron la mano de que tienen más de 10 años trabajando, porque voy a ir muy atrás, antes del código. Del código, de editores de código, viene muy de la base, de tener automatizaciones para llegar a hacer que una máquina haga lo que nosotros queremos. El señor que ven a la izquierda, bueno, esto es una obra hecha con su invento. Él era francés y comerciante, el señor Joseph-Marie Jacquard se llama. Lo busqué en Google cómo se pronunciaba y estoy estudiando francés en su Duolingo, así que espero que la pronunciación haya sido buena. Y él estaba viendo que muchas de los pedidos que tenía, ellos hacían telares, y los pedidos que tenían pedidos específicos, y si lo hacía una persona o lo hacía otra, como los hacían con técnicas manuales, no quedaban iguales. Y resulta que si un cliente le pedía tres telares iguales, alfombras iguales o cosas cosidas iguales, no le iban a entregar el mismo producto a los 3, sino que iban a tener una diferencia leve porque se equivocaron en un punto que hicieron, en otro. Y él buscó la forma de utilizó lo que se llamaban las tarjetas de puntos. Y estas tarjetas inteligentes perforadas, estas tarjetas inteligentes, lo que hacían es que directamente él diseñaba cuál era la aguja que tenía que ir para ser exacto. Y seguían teniendo la misma cantidad de personas, pero él logró automatizarla para incluso no tener que contratar más personas para eso, sino que hacer que sus máquinas trabajaran solas. Se ahorraba no solamente los sueldos de las personas que hacían, porque ahora tenía que pagar los sueldos de las personas que mantenían esas máquinas, que cambiaban las tarjetas o que reemplazaban porque se rompían. Muchos años después, él lo utilizó para su mercado, para su negocio, su invención. Le sirvió, le funcionó muy bien. Esa que ustedes ven acá es una obra cosida con su invento, con una de estos telares gigantes. El señor de la derecha es un inglés, matemático, físico, matemático y científico, no físico. Y él, entre 30 y 40 años después, le regalaron esta obra. Y él en esta obra comenzó a ver cómo le hicieron. Pues le dijeron, no, esta obra es de hace 30 años. O sea, hace 30 años, ¿cómo hicieron esto? Si estamos hablando de 1800, 1700. Y él comienza a investigar, llega a este punto, y este tipo era de otro rango. O sea, estamos comparando una persona de telares, de cosas muy, muy artesanales, a un científico matemático que el tipo estaba pensando en números y en otro mundo distinto. Y él buscó automatizar, porque el problema que Joseph-Marie Jacquard con su telar resolvió, él lo tenía para sacar cuentas, para sumar, para restar, para hacer grandes volúmenes de cuentas. Lo que hoy podría ser una empresa de contabilidad no era lo mismo. Necesitaba muchas personas, pero notaba que al pasar del tiempo las personas se cansaban, no estaban al 100, se enfermaban, lo que sea, y él necesitaba automatizar eso y que fuesen exactas, porque tenían un margen de error muy grande después de cierta hora, después de cierto tiempo. Buscó esta misma lógica, estas mismas tarjetas, y creó lo que se llamó la máquina analítica. Y la máquina analítica era básicamente una calculadora gigante que hacía operaciones sencillas pero automatizadas. Y eso hacía que, primero, que fuesen todas exactas y no dependían del error humano, y segundo, que podía automatizarlas y podía hacer muchos más cálculos que tener 10 personas, 5, 20 personas. Eso lo ayudó. Eso en ese momento se veía así. El de la derecha es el ejemplo de la tarjeta perforada, la máquina donde ponen las tarjetas perforadas. Los otros dos son cómo se verían los telares, cómo se ven los telares. Creo que todavía existen y su técnica sigue usándose hoy en los telares que no son digitales. Los manuales no terminan siendo manual, nos están mintiendo, son de esta manera. Y se ven de esta forma, pero que tiene que ver todo esto con tecnología. Así se ven las tarjetas antes de perforar y así se ven perforadas. Y si se dan cuenta de algo, aquí viene la conexión con nuestro mundo de tecnología, es que esto es sis y nos. ¿Tengo que la aguja entra aquí? No. ¿La aguja entra allá? Sí. Esto es esto para nosotros. Entonces esa conexión viene de ahí, y de ahí viene el lenguaje de las computadoras, ya evolucionamos mucho más, tenemos muchísimas cosas, y esta es una conexión que digo, listo, yo venía a hablar y preparé esta charla para hablar de la evolución de los editores de código, pero por googlear y por tratar de llevar, listo, ¿dónde llegamos a esto? Y en un punto yo dije, no, paremos.
hablemos hasta aquí, no hablemos de toda la evolución completa, sino ya de aquí en adelante hablemos de editores de código. Fuimos a 1996, por eso salía también el señor Michael Jordan ahí. Y así era el Internet en 1996. Porque en 1996 Microsoft compró un editor de código que lo había sacado una empresa que, si no me falla la memoria, se llamaba Beaver, B-E-E-B-E-R, y ellos lo habían lanzado, que se llamaba FrontPage. Ellos lanzaron la versión 1.0. Y FrontPage, Microsoft, en esa época solían hacerlo. Hoy lo vemos como más público, que Facebook compró Instagram, Facebook compró WhatsApp y tal. En esa época, en 1996, la gente lanzaba productos, pero era muy raro ver que los compraran y empresas grandes. Microsoft los compró y un año después, que esto lo sacaron en 1995 y en el 96 sacó FrontPage. Pero así se veía el Internet en esa época. Era HTML, plano, simple, sencillo. Este es Netscape, es el editor de acá, el navegador. Este era el catálogo de Netflix en esa época. Literal, porque Netflix existía, pero tenía alquileres de películas, básicamente. El Internet de los que no teníamos Internet, en casa existía Microsoft Encarta, y ahí había unas visitas virtuales a la Casa Blanca, al Gran Cañón, que eran geniales, una cosa de locos, pero era como, no tenemos Internet, ¿qué hacemos para investigar? Que no sean libros porque es muy aburrido, vamos a buscar en la computadora. Era leer, pero en la pantalla, era distinto. Y el editor de código se veía algo así, era FrontPage. Este lo utilicé yo. De aquí en adelante es muy, muy importante mencionar que todas las herramientas, a partir de ahora, yo no utilicé el telar, ese no me dio tiempo, voy a hablar de herramientas que yo he utilizado para esta charla. Voy a hablar con conocimiento de causa, como dirían los abogados. Este era el editor de código. Tenía muchas cosas que hoy se mantienen. Lo van a ver en la evolución. Ejemplo, al lado izquierdo está el navegador de archivos. Hoy lo tenemos en la gran mayoría de IDEs. Acá no teníamos pestaña para trabajar dos archivos distintos, sino que teníamos una ventana distinta. Entonces, si teníamos, no sé, el archivo, por hablar de front, de un HTML y un CSS y un JavaScript, necesitábamos no 3 tabs, sino 3 ventanas de la aplicación. Teníamos que minimizar una, irnos a la otra. Es un poquito más tedioso que lo que tenemos hoy simplificado en pestañas. Pero era esto. Y si se dan cuenta de algo, era un editor visual. Teníamos la vista de cómo se veía la aplicación que estábamos escribiendo o la página web que estábamos escribiendo, y podíamos entrar al código también. Después, en el 97-2000, fue el inicio de la era visual, y ahí vino FrontPage, pero en la era visual ya teníamos una evolución. Teníamos una empresa que se llamaba Macromedia. Macromedia lideró el mundo por muchísimo tiempo en cuanto a desarrollo web, sobre todo, porque ellos tenían la herramienta del desarrollo web, que se convirtió en el estándar, que era Dreamweaver. Tenían el estándar de diseño vectorial, que en ese momento era Freehand. Compraron la empresa de CorelDRAW, que era su competidor más ácido, y lo tenían ahí. Y desarrollaron otra herramienta brutal, de la que les voy a comentar más adelante. Esa también, yo trabajé en eso y también tuve el mismo final que todos los que amábamos esa herramienta, que fue entre el 2000 y el 2010, el boom animado. Este señor pagó un montón, este software pagó un montón de mis años de inicios de desarrollador. Yo lo conocí desde Macromedia Flash. Después lo compró Adobe y era Adobe Flash. No le cambiaron nada. Evolucionó, y esto podría ser un editor de video, podría ser un creador de videojuegos, y también utilizaba código, y era el ActionScript. Yo trabajé con el 2, y cuando hubo la migración al 3 se rompió todo. Le pasó más o menos la misma experiencia que han tenido los desarrolladores de Angular. Cada vez que sacan una versión nueva, explota todo y no es compatible. Eso les pasó a los que tenían aplicaciones con ActionScript 2. Cuando salió el ActionScript 3, muchos se quedaron con el 2 porque no querían hacer la migración. Yo aprendí muchísimas cosas de código con ActionScript, y es estándar, o sea, es la gramática del loop, variables, lo mismo. Pero acá, esta acción era la más popular en animadores de Flash, y era, al presionar el botón o el elemento que estaba seleccionando, ir y detenerse, y el número que estaba como parámetro ahí era el fotograma. Al ser un editor de video, se veía se dividía en fotogramas. Dependiendo de la velocidad, el video puede ser de un fotograma por segundo. Si quieres, sería muy lento, porque será foto, 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 muy lento. Pero el estándar en video es 30 y en animación es 24. Entonces van a haber 24 frames
por cada segundo. Y acá yo le tenía que decir a cuál fotograma iban a ir. Esas 3 líneas de código era una acción. Yo tenía que seleccionar un botón, le escribía esto y él, al presionar ese botón, ya en la ejecución, él iba a ir a ese fotograma. Entonces, en una animación teníamos el play al inicio o el stop al inicio con un botón que decía play, y el play no era un play de normal, sino tenía esta acción y decía ir al fotograma 2. Y el fotograma 1 tenía un stop. Cuando llegaba al último fotograma, él automáticamente, sin código alguno, lo que hacía era volvía al 1 y ahí tenía la acción de detenerse. Entonces ahí volvía a tener el loop. Esto era ActionScript, era muy sencillo, teníamos este no tenía navegador de archivos, sino abajo, a la izquierda abajo, arriba lo que tenía unas acciones prediseñadas. Me hace acordar hoy a lo que tenemos sin IA, lo que teníamos con recordar las funciones. Cuando uno va a escribir código, dependiendo del lenguaje que escribamos, en el editor de texto, en el editor de código, normalmente cuando escribíamos una función, la palabra function en JavaScript, él la intentaba completar, porque ya eran palabras reservadas del lenguaje y pasaba con varios lenguajes. Bueno, acá lo tenían con un botón, porque precisamente como era un editor visual, era más diseñadores los que trabajaban con esto, no querían tocar tanto código, era más fácil decir, mira, no me acuerdo cómo es el comando, el onPress o el onClick o tal, dale doble clic ahí al de izquierda y él va a tener eso. Pero todo era muy lindo, muy animado, todo muy movido. Había una página genial que yo la amaba. ¿Han escuchado Gorillaz, la banda? La página web de Gorillaz era una locura. Tenían todo el edificio de lo que era su sede y todo era Flash. Pero un señor publicó pensamientos sobre Flash y el señor era Steve Jobs. Y esos pensamientos sobre Flash, este artículo se puede conseguir en internet. Decía que el mundo no iba a depender de eso porque Steve Jobs nunca dejó que Flash fuera reproducible ni en iPhones ni en iPads. En ese momento el mundo estaba conociendo el iPad y él dijo, no vamos a tener Flash porque necesita muchos recursos. Y el iPad, veníamos hablando antes de la charla con Armando, el iPad básico no tiene mucha memoria RAM. Y hoy necesitas mucha memoria RAM, en ese momento necesitabas un poquito de memoria RAM, pero estamos hablando hace 15 años. Sacó esto y todos los que trabajamos con Flash sufrimos como sufrió mucha gente cuando salió la IA, porque básicamente era o nos adaptamos o nos quedamos en el camino. Así que nos tocó volver al teclado y aparecieron distintas herramientas para editar código. Sublime Text sigue con vida, no lo sabía sino hasta ayer que escuché un podcast y alguien trabaja con Sublime. Me acuerdo que fue el primero que yo vi que le podíamos instalar plugins. Y era como, listo, el plugin, el que yo me disfrutaba más era conectarle el FTP para tener que evitar ir a loguearme en el FTP, tener todo eso porque no teníamos la facilidad de hacer el commit y que tuviese el proceso de continuous delivery, continuous integration para desplegar la aplicación, sino que había que, listo, empaquetamos todo, agarrar los 3 archivos que necesitamos, subirlos a mano al FTP. Pero con el plugin de acá era on save y se iba. Y si había un error, lo descubríamos navegando la página cuando terminaba el despliegue. Y teníamos que corregirlo en el camino. Pero acá vemos cosas que ya veíamos en el front page. Y vemos cosas nuevas. Vemos el editor de archivos, el navegador de archivos, perdón, a la izquierda. Ya aquí vemos que tenemos pestañas para poder navegar en distintos archivos en la misma ventana. Pero vemos ellos le llaman, se me olvidó el nombre de esto, el navegador, creo que es Navigator, que es para scrollear en el mismo archivo, pero tú vas viendo como la forma, y es muy útil, todavía lo tenemos. Si tienes algún error, te marca cuál es la línea y tú vas a bajar directamente esa línea para ver y corregir cuál es el error que tienes en ese momento o en ese archivo. Eso lo sacó Sublime Text y era muy, muy bueno. Bueno, sigue siendo. Hay gente que todavía escribe hoy dentro de la terminal utilizando Vim. Las personas, no sé, tengo miedo de recomendarla porque las personas que prueban eso no salen de ahí. Sí, entonces lo recomiendo. Por cierto, se me olvidó mencionar, arriba a la izquierda está mi usuario en todas las láminas y si toman fotitos y las comparten en Instagram, yo les tengo stickers al final de la charla de esa terminal. Sí, toca. Y este Vim, ahora hay uno que se llama NeoVim, que es básicamente como un fork y una ampliación, tiene otras funcionalidades y lo he intentado llevar, pero me da miedo por lo que digo. Yo estoy muy a gusto ahorita con los editores visuales, no quiero entrar en la terminal para eso, aunque al final de la charla y esta semana ya vamos a ir para allá. Así es más o menos como se ve un archivo JavaScript dentro del Vim, dentro de la terminal, y la gente puede editar código ahí, es mucho más minimal,
tienes que aprenderte muchos comandos, puedes instalarle completado, Copilot, sé que son compatibles y lo puedes trabajar ahí, pero es súper minimal. No tienes navegador del archivo, no tienes navegador de archivos externos, tienes que habilitarlos con eso. Llegando casi a la actualidad, hay otras herramientas dependiendo del lenguaje específico. Atom, ¿lo llegaron a conocer? Atom era de GitHub. Fue independiente, después lo adquirió GitHub. Perdona los de Java. IntelliJ existe. PHP Storm es de la misma casa de IntelliJ. También era independiente, después lo compraron, estoy casi seguro de eso. Pero lo fueron adaptando y si uno instala uno u otro, se van pareciendo mucho. O sea, sospecho que en algún punto van a tener un solo software. Y para todo. Porque se parecen mucho. ¿Qué pasa? Hay cosas de PHP que solo se necesitan en PHP, hay cosas de Java que solo se necesitan en Java, y ese es el motivo principal por el que se tienen separados. Llegamos al más popular de todos, y por más de que siguen saliendo nuevos editores, a excepción de esta semana, todo lo que ha salido ha sido un fork de ellos. Ellos son el jefe en cuanto a los editores de código por la cantidad de usuarios que tiene, por la comunidad tan grande que tiene, por los plugins, por las extensiones y por lo que digo que son el estándar de que Cursor, que es el que viene después en la lámina y en el camino, en el timeline, es un fork de Visual Studio. Windsurf, que también viene acá después y salió, es un fork de Visual Studio. Entonces ha sido muy evidente. Lo mismo, conserva el editor de archivos, el navegador de archivos y conserva el navigator del mismo archivo. También puede utilizar pestañas y en estas versiones, tanto Atom fue uno de los primeros, podía tener la terminal en la misma ventana. Esa fue como que cada vez le fueron agregando cosas y esa la mantiene Visual Studio. Se fue armando. Los mobile devs me están mirando así como que hablé puro web y ya. No, para mobile también, Android Studio, los Xcode, tienen cosas parecidas. Me encanta de esto es de que obviamente necesitas la previsualización. Y sorry si no tienes mucha RAM, cualquiera de los dos te va a quemar la RAM que tengas, así tengas mucha. Porque requieren muchísimo recurso de la máquina para poder ejecutar sus procesos. El señor aquí hablaba de compilación y de separado todo. Si tienen una maquinita normal, vamos, un estándar, 8 GB de RAM, va a sufrir mucho compilando. En el caso de Android Studio va a sufrir mucho abriendo el programa. Pero después como que se estabiliza y son los dos editores grandes que tienen. Tienen diferencias, pero va muy a lo que mencionaba Gerardo en su charla, va de acuerdo a las empresas. Por lenguaje o por estándares de ellos. Quizá la de iOS tiene siendo como más restrictiva en algunas cosas. Tiene como unos estándares que hay que respetar. La de Google es un poquito más flexible, pero dentro de sus editores de código manejan muchos estándares de que tienen terminal, tienen builder, tienen navegador de archivos, acepta pestañas y tienen el previsualizador. Entiendo que el Xcode, porque lo he utilizado, tiene algo que no necesitas estar ejecutando el IDE como tal, pero puedes instalar el emulador y lo ejecutas el emulador, sobre todo si desarrollas mobile en React Native, en Flutter, en Ionic y se me olvida el otro. Y puedes ejecutar para probar el emulador y de esa manera no necesitas correr todo el programa, solamente el emulador. Pero llegamos a la era de la IA, que una de las cosas importantes hoy. Este fue el primer camino dentro de un editor de código que se hizo. Parece que pasaron muchísimos años. Pasaron 2 años de esto. Y hoy sigue siendo lo mismo que Visual Studio. Sigue siendo como un estándar gigante, porque hay muchas empresas que esto, por ser el primero, siguen pensando que es lo más seguro y lo único que hay. Hay otras empresas que ya fueron adaptándose a los demás, pero GitHub, Microsoft en este caso, fue adaptando su... Ayuden al pobre hombre ahí. Microsoft fue adaptando en la evolución de la IA y el requerimiento de los usuarios con todo el feedback que tenía, porque todo lo que ofrecía, si vamos a ciencia cierta, todo lo que ofrece, a excepción del autocompletado, es básicamente saltarnos un cambiar de ventana. Porque en ese momento era solamente el OpenAI que estaba conectado, era el único LLM que estaba conectado como proveedor y nos ahorraba el paso de tener que ir al navegador, de pedirle algo a ChatGPT y venir al editor y pegarlo, cosa que no deben hacer. Pero
nos saltaba ese paso, lo instalábamos aquí. Cuando sacó el chat, a mí me encantaba el chat, y era, bueno, me encanta, pero ya no utilizo Visual Studio, y era porque le preguntaba si básicamente estabas con un asistente, que es el nombre original de este tipo de desarrollos, para ejecutar código. Entonces decían, no, es como tener un desarrollador senior a tu lado. No, amigo, era un junior, porque las respuestas que te daban en el principio no eran lo mejor, sino lo más popular en Internet. Y lo más popular en Internet, que se consigue públicamente, es código de juniors. Porque el código de senior, de cosas top, está privado, no está público. Entonces va a encontrar lo más popular y también va a buscar en Internet, en artículos, en tutoriales. Lo bueno es cuando se guía por la documentación, que eso sí viene como la base. El tema es que hay muchas evoluciones de código que no están en las documentaciones bases de los lenguajes, sino que están en desarrollos de comunidad, desarrollos populares. Era muy bueno, sigue siendo muy bueno. Lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente es el que tiene mejor vista para las empresas, aunque ya los demás ya adaptaron el tema de seguridad, adaptaron el tema de las respuestas, la calidad, y ya todos tienen básicamente lo mismo. Tienen cómo seleccionar. Si yo quiero trabajar con Claude, con los lenguajes de Claude, que son los Sonnet 3.5, sigue siendo el mejor, aunque han lanzado otros, a mi opinión también. Y están los de Gemini, están directamente los de OpenAI. Te puedes conectar a distintos LLMs para mejorar tus respuestas y eso. Antes solamente estaba compatible con Visual Studio, después está compatible con todas estas herramientas que están acá abajo para instalar el GitHub Copilot. Vino Cursor, básicamente alguien llegó, se metió en GitHub, el repositorio de Visual Studio, y le dio fork. Listo, le cambiamos el logo, lo lanzamos, pero ellos... Fue muy chistoso en la charla. Yo di una charla de Cursor cuando todavía estaba recién salido y me había preparado esto. Y yo dije, tienen algo que no tiene GitHub Copilot y le va a ganar. De hecho, el nombre de la charla era como Cursor, el que le va a destronar a Visual Studio porque tiene herramientas para hacerlo. Yo dije, este señor tiene algo que es seleccionar el LLM con el cual yo quiero trabajar. El mismo día, en el mismo momento, había una conferencia de Microsoft en la que yo estaba dando la charla. Alguien en Estados Unidos estaba diciendo públicamente de que ya Visual Studio Code tenía para seleccionar el LLM que quisiéramos, así que mi charla no había terminado de nacer y ya había quedado obsoleta en ese momento. Pero Cursor tenía otra herramienta, depuraron mucho mejor el chat. Tenían no solamente esto que menciono de poder escoger cuál era el lenguaje, sino que tenían algo que todavía lo conserva y mucho más estable que los demás, y es el tab para el multicambio. Si ven en la imagen de la izquierda, tenemos seleccionadas 4 líneas, 2 en rojo y 2 en verde, y es porque la que está en rojo es la que existe en nuestro código y la que está en verde es la recomendación que nosotros con un solo tab vamos a cambiar las dos. En Visual Studio con GitHub Copilot teníamos que hacer un tab ahí para aceptar esa, luego ir abajo a hacer otro tab, y esto es una recomendación de 2 líneas. ¿Qué pasa si le pedimos que cambiar un archivo y tenía n cantidad de líneas? Si era la misma función, con un solo tab lo hacía. Pero si eran 5 funciones, 2 líneas más abajo y todo, tab. Con Cursor era el aceptar todo y ya. Lo mismo, en ese momento era el único que lo tenía, pero ha sido la evolución. Ahí venimos, cada uno le ha agregado como que algo distinto. Y en el momento en que salieron, ha sido la bomba, porque ha sido mucho mejor que el anterior. Salió este, y hace 2 meses cuando yo presenté la charla, muy pocas personas lo conocían. Capaz que todavía sigue siendo medio underground, pero la semana siguiente a que yo hablé de Windsurf en esa charla, lo compró una empresa que se llama OpenAI, tal vez les suene de algo. Invirtió, no me acuerdo la cantidad de plata, creo que eran 2.4 billones con B por ellos. ¿Por qué invirtieron en ellos si ya son inversores, ya son dueños básicamente, están dentro de Microsoft, están bajo la misma ala de Visual Studio con Copilot y también estaban invirtiendo en Cursor? ¿Por qué compran este? Y es por esto que está a la izquierda, a la derecha, que se llama Cascada. Cascada es un agente que está metido dentro del editor de código y no solamente te revisa el archivo, sino que revisa todo el repositorio de la carpeta que le estés compartiendo. Y si tú le pides un cambio en ese archivo actual, y ese archivo actual, por ejemplo, vamos a un archivo, voy a hablar de frontend. Si tienes un archivo de React con TypeScript y resulta que tú le cambiaste algo en un type, normalmente en una arquitectura sana, seria, moderna, que no es la más común, no tienes los types en el mismo archivo, los tienes en otro archivo. Pero si tú lo cambiaste en el archivo de React, te va a fallar porque el type te exige otra cosa.
él ahí lo identifica y dice, hey, pero ¿saben qué? Ya no necesitamos este parámetro del type. Voy a ir al archivo y lo edito. Y él se va, lo edita, lo cambia y te lo entregaba. Y si así, a su vez, decía, pero es que ese type también lo utilizamos en otro componente, voy a ir a editarlo allá. Entonces tú le pedías un cambio en un componente y él termina haciendo el trabajo de ir a cambiar donde más tenga efecto el cambio que acaba de realizar. Eso sí está genial. Esto se parece más a un senior porque te va a decir, si cambiamos esto, mira, este botón no lo utilizamos solamente aquí, lo utilizamos en 6 partes más de la aplicación y ese parámetro en una parte de la aplicación es necesario. Entonces cuando ya se le hace el cambio, él vuelve y identifica el cambio. Pero esto no lo hace todo a la misma vez, sino que él hace el primer cambio que tú le pides y ahí detecta y dice, he generado un error de lint y es porque nos falta un parámetro más del type. Y él se va al type y lo cambia. Y después tiene el aceptar todo y te entrega todo. Es muy, muy bueno. El Cascade es muy bueno. También tienes para seleccionar todos los LLMs que quieras. Tiene muchísima facilidad, pero siento que necesita más recursos que Visual Studio y que Cursor. Aún así, es muy bueno. Yo compré más memoria RAM solamente por usarlo. Porque me ahorró muchísimo trabajo. Por temas de seguridad, lo utilizo solamente en proyectos personales y no le copio y le pego cosas de keys ni de environments. Tienen una ventaja, y eso se me olvidó mencionarlo en Cursor. Desde Cursor en adelante, cada uno puede crear en su repo un archivo. El de Cursor se llama Cursor Rules, que es como el git ignore, pero es para setear unas reglas básicas. Si vas a utilizar cualquier LLM, antes de decirle el mismo prompt todas las veces, oye, estamos utilizando, no sé, Vitest en lugar de Jest, no me des código de Jest, si no me interesa porque estoy utilizando Vitest, tienes ya las reglas escritas ahí, solamente le vas a pedir, hey, necesito un test para este componente. Y él no va a hacerlo con su entrenamiento, sino que va a ir primero al Cursor Rules, va a ver que no necesitamos Jest, sino que necesitamos es Vitest, va a venir para acá y va a buscar solamente de Vitest y nos ahorramos eso de estar corrigiéndolo. Tal. En Windsurf y en Claude y en los demás, cada uno tiene como un naming específico para poder leerlo. Y hay uno nuevo, se me olvida el nombre, que es como llms.txt, si no me equivoco. Es para adaptar tu aplicación a lo que van a buscar las LLMs o lo que tú le quieres aportar. Si tú no quieres que busquen dentro de tu archivo, tú lo puedes poner ahí las reglas. Lo que antes se conocía como los robots TXT, que podías hacer lo mismo para que los crawlers de internet no indexaran tu página o que indexaran una parte y tal. Ahora lo haces con LLMs porque el mundo llegó a ese punto. Acá vemos un ejemplo, se ve muy chiquitito, pero es un ejemplo de lo que él está pidiendo. Cada vez que cambia el icono allá, él está generando y no solamente lo genera, sino que explica qué fue lo que cambió y primero propone qué es lo que puede cambiar. Entonces, ahí voy al punto. No es el junior que yo le digo, necesitamos cambiar este botón. Y él se va y lo cambia. Él me va a decir, este botón afecta a otras páginas. ¿Estás seguro que quieres que lo cambie? Y si lo cambiamos, necesitamos cambiar los otros en otros lados. ¿Cuál se parece más a un senior que el otro? Este se parece más a un senior. Ayuda muchísimo y tienen una pequeña guerra entre ellos, obviamente, como ha existido siempre, Microsoft, Apple, no sé, Facebook contra MySpace en su momento, sabemos quién ganó. Y así pasa con los editores y así pasa con las empresas de desarrolladores de inteligencia artificial, OpenAI con Anthropic, que son los de Claude, y así sucesivamente. Entonces, cuando lanzaron el último modelo de Claude se está casando con la gente de Cursor y de OpenAI, y a ellos, a Windsurf, le bloquearon el último modelo. No me acuerdo si fue el 4.0 o el 4.1, que eso pasó hace 3 semanas, se los bloquearon y ellos no los podían utilizar. Las personas que utilizábamos Windsurf no podíamos utilizarlo. Se solucionó un par de días después, no sé cuánta plata después, pero ya se puede utilizar, se puede implementar y es muy, muy bueno. Aunque a mi gusto, por velocidad, sigue siendo mucho más estable el Sonnet 3.5 en cualquiera de los editores. Me responde mucho mejor a mí. Como es normal, en los últimos años ya hay cosas nuevas en la IA para probar. Esta charla se preparó en cosas que yo he trabajado y hay cosas que no se pudieron preparar para esta charla porque sencillamente salieron ayer. Gemini AI salió ayer y ahora se escribe directamente en la terminal. No sé si vieron las noticias. Ya había salido uno antes,
aparte de Gemini AI, este fue el screenshot que conseguí, y es básicamente un CLI, como instalar, cuando uno instala cualquier aplicación, ya sea, voy a ir muy a PHP, con Composer instala una aplicación, con Laravel instala una aplicación, con Angular instala una aplicación, tienen su CLI, pero después de ejecutarlo, él va a quedar desde acá, uno le referencia cuál es el repo, y lo va a estar editando, uno va a estar hablando interactuando con la terminal. No va a ir al editor de código. Te puede mostrar un preview de aquel lado, cuál es el cambio que está haciendo. Es lo que entiendo de un día por acá, así que sepan entender. El que sí tiene un poquito más de tiempo, como 2 días más, es Claude. Claude Code, o sea, bien salió esta semana, final de la semana pasada. Final de la semana pasada se siente como que salió hace 3 meses. No. Y es eso, este era el rey del YouTube y de todo el mundo desarrollo de software, hasta ayer que salió Gemini, y todas las semanas se va cambiando cuál es el nuevo chico cool del barrio. Esa parte es nueva, esa parte no la dije en Barranquilla porque obviamente sale esta semana, pero yo me fui a preguntarle a los expertos cuál editor usan dependiendo de su área. Y todos son opiniones súper calificadas, súper serias. De estas, el señor Freddy Montes es un venezolano que vive en Costa Rica, trabaja para .cms, es un CMS gigante, alimenta muchísimas páginas web. Dijo, uso Cursor porque hasta ahora me ha funcionado, probé Windsurf, pero nada. Pero en su Twitter ya está usando Windsurf, pero que esto fue hace 2 meses. Así que ha cambiado un poco de la edición. Lo mismo, capaz en su momento también me sirvió mucho Cursor. Amaba Cursor, pero lo de Cascade de Windsurf me parece súper pro y lo cambié para allá. Oscar Barajas trabaja en Platzi, en Colombia, es mexicano, y dijo uso Cursor porque en estos tiempos nos incentivan en la empresa a utilizaría, y es el que paga la empresa. También es bastante técnica su respuesta. Que lo conozco. Pero liándola. Ahí está. Sí. Y a este señor también lo conoces. Xcode y Android Studio usualmente es un mobile developer. Y es muy bueno. También estuvo en la DevFest el año pasado con nosotros, Kevin Morales, de Ecuador. Y esta es la que me gustó más. Es mucho más técnica. Es muchísimo más técnica su respuesta. Justo Vargas, él es el VP de tecnología. Ya no es el Tech Partner, ahora es el Client Partner en Globant, pero sigue siendo una de las personas de tecnología más importantes de Globant Chile. Es argentino, de Formosa, y trabaja con nosotros en Globant Chile, así que esas son las opiniones súper calificadas y súper top, muy técnicas. Me encanta buscar personas técnicas para tener este tipo de opiniones. Y para llegar al punto final es, siempre van a salir nuevas herramientas, nuevos stacks, nuevas tecnologías, todo en tecnología evoluciona. Esta charla fue de editores de código, pudo haber sido de modelos de computadora, de marcas de computadora, de navegadores. Hay uno muy bueno que se llama Zen y lo recomiendo. No es patrocinado. Y la idea está en que todos tenemos rangos distintos. Antes de empezar yo les preguntaba como en qué área trabajaban. Unos son DevOps, unos son frontend, backend, otros son full stack, otros son mobile. Y a todos les sirven distintas herramientas para ejecutar mejor su trabajo, para rendir mejor o para sentirse más cómodos. Mi idea acá no fue decirles utilicen esta porque es la mejor. Yo les mostré toda la evolución. Me faltó una que es la de TikTok que se llama Trae, que es un fork de Visual Studio también, pero esa sí no he tenido oportunidad de probarla. Y con esto quiero decir es que no busquen ni se dejen incentivar por esta persona dijo que es la herramienta perfecta. No. Prueben las que ustedes crean que les pueda servir y consigan ustedes mismos la que mejor se adapte a lo que necesitan. Y en el camino van a encontrar unas que les sirven, van a encontrar unas que les gustan y van a encontrar unas que ni siquiera les llaman la atención como a mí Trae. Pero en ese camino pueden inspirarse y pueden armar algo para compartirlo en sus redes sociales, en su empresa, con sus amigos o en un meetup del GDG, y los invitamos a que nos puedan acompañar y ojalá puedan compartir esa experiencia que capaz les sirva a alguien, le interesa a alguien, como yo espero que les haya interesado esta charla. Así que muchas gracias.
Yo no tenía la lámina de preguntas, yo no tenía un banco que me hiciera las láminas. Si tienen preguntas. Bien. ¿Cuál es? Cuando usted dijo que mencionó tanto Wilkin, también como usted mencionó Wilson, asumo que también había sido conocido previamente como Codium, ¿no? Sí, sí, no lo había conocido ahí, pero sí, ellos cambiaron, Codium cambió su nombre para, ellos eran la empresa completa, ahora la empresa se sigue llamando así y separaron el producto del nombre de la empresa. Algo así como lo que hizo Facebook de separar su nombre corporativo a Meta y su producto Facebook. Eso fue lo que hicieron a la inversa, creo. Ellos se quedaron llamándose Codium y le pusieron Windsurf al editor. Sí, sí, sí. Estaba súper bueno. ¿Cuál utilizan? Visual. Vim. Hay uno también que es web, que es el de Firebase. El de Firebase, sí. Y también está el editor, el mismo editor de Visual Studio Web, que está dentro de GitHub, básicamente. Uno le hace un puntito y la URL, ajá. Y lo puedes editar directamente. Y cuando le das el guardar, te hace el commit, te hace todo y lo deja en el repo. Hay uno de CodeSpace, uno que se llama CodeSpace que está dentro de GitHub. Ese. Claro, CodeSpace es como el apartado de la web para hacer eso. Pero con el truco que estaba mencionando aquí es cambiándole, no me acuerdo si es con un dev, en lugar de github.com le pones github.dev y en la misma URL y te abre el editor en el navegador. O con el punto, ¿no? Sí, ese me pasó por accidente. Toqué el punto y... La diferencia de ese es que al final tú no tienes acceso a la terminal, solamente tienes acceso al código, mientras que Y es el editor en plano, exacto. en un CodeSpace tienes un entorno completo. Entonces ahí puedes acceder a la terminal, ¿cierto? Y tener, dependiendo del entorno, creo que estaba levantado con tenerse. Claro. Studio tiene eso y de hecho hasta lo voy a desplegar en Firebase. Claro, y también hay otros web que son como muy populares cuando uno no quiere crearse un repo y hacer todo aparte, que son los Code Sandbox, por ejemplo. Tiene un editor visual y uno lo escribe ahí el código, lo puede guardar y genera un link para compartirlo y que mira, yo probé esta librería y acá está, o probé esta funcionalidad o este approach para solucionar algo, acá está el link. Y entregas el link con el código. Claro. Claro, o sea, cosas muy sencillas, en lugar de crearme un repo completo que tenga que actualizar yo librerías y todo, lo comparto de esa manera. Pero sí, cosas que no se pueden hacer en mobile. ¿Qué? Pasen por mi casa, tengo la caja de iPhone para que vengan a probarlo. Muchas gracias, gente.